Les estoy presentando nuestro primer programa grabado. Esta es una de las cosas que les dije nuevas que íbamos a hacer. Una de las cosas que vamos a hacer es grabar los programas, que no sean en vivo y en directo, sino que sean grabados y que ustedes tengan la posibilidad de conocer y saber qué cosas que hemos grabado, personas de otros lugares. Hoy les traje a una invitada muy especial, la hermana Liliana Llambés, misionera, pastora, maestra. Estará aquí en unos días, simplemente en unos días la tendremos aquí en la ciudad de Louisville, pero ahora tenemos una entrevista con ella. No se muevan, es jueves y aquí estamos en Nosotras en Casa. Aquí estamos y aquí está ya nuestra invitada de la tarde. Aquí tenemos a la hermana, la pastora, la misionera Liliana Llambés. Buenas tardes, pastora. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Irina. Gracias por el privilegio hermoso de poder compartir contigo en este tiempo. Una bendición grande que el Señor nos da. Y bueno, pues gracias a Dios por la pastora que nos... la pastora que nos puso en contacto, la pastora Butó, me dijo, Irina, necesitamos, ayúdanos a hacer algo. Y digo, bueno, ya se me ocurrirá algo, porque estoy descansando todos estos meses, pero vamos a grabar algo. En primer lugar, queremos presentarla. Por favor, puede presentarse. Preséntese en la página Nosotras en Casa y a todos los que la vean. Ay, muchas gracias, Irina. Gracias por la invitación. Mi nombre es, como la hermana dijo, Liliana Llambés. Soy colombiana, esposa de pastor, misionera. Mi esposo es cubano. Tenemos 4 hijos hermosos. Tenemos 9 nietos, 2 en el cielo, 7 en la tierra. Y es un privilegio hermoso lo que el Señor nos ha permitido. Conocí al Señor hace más o menos 28 años. Soy primera generación de cristianos. Para gracia de Dios, gloria a Dios, hace 3 años mis viejitos se arrepintieron y reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. Así que es una bendición. Salimos de nuestra iglesia local bautista en Miami. Partimos hacia República Dominicana con los niños pequeños. Estuvimos por 10 años y medio. 10 años y medio trabajando con plantación de iglesias, entrenamiento, enseñanza teológica entre hermanos dominicanos y hermanos haitianos. Tuvimos la oportunidad de plantar una iglesia y comenzar un colegio para niños, niños de escasos recursos, mitad haitianos, mitad dominicanos, y por la gracia de Dios sigue adelante el colegio ya en esta actualidad con más de 110 niños. Oh, wow. De años con su pastor, su esposa del pastor que maneja también el colegio. O sea, es una bendición grande. Luego el Señor nos llamó a México. Estuvimos por 7 años y medio en Ciudad de México, sirviendo al Señor también en plantación, entrenamiento, enseñanza, hombres, mujeres, líderes, y lógicamente enfocándonos en la iglesia local, plantación de iglesias. Tuvimos la oportunidad de trabajar ahí en Ciudad de México, era nuestra base, pero el Señor nos permitió hacerlo en otros lugares de México.
Y estuvimos un año en Louisville, Kentucky, como ese año sabático y también para estar promoviendo misiones dentro de las iglesias bautistas de la denominación a que pertenecemos. Y bueno, nuestros hijos habían ido a Louisville a estudiar en Boys College. Así que tuvimos la oportunidad también de estar 2 meses y medio por la islita de Puerto Rico, iglesias bautistas. Y ahora, desde el mes de febrero, estamos aquí residiendo en Panamá, haciendo misiones en Panamá, con nuestro llamado catalítico de las misiones. En sí consiste en poder ayudar a la iglesia, a las convenciones, en enseñanza de teología, enseñanza de lo que es las misiones, para poder ayudarlos a ver a esos candidatos que el Señor ha llamado dentro de la iglesia local para ir hasta lo último de la tierra. Estamos orando, estamos trabajando en República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago, algunos otros países que vamos a tener la oportunidad también de viajar para conferencias. Dios nos ha dado la oportunidad de poder trabajar con matrimonios, en consejería bíblica, enseñanza para mujeres, para hombres, en todo sentido, ¿no? Y aquí en Panamá estamos orando, ya que ya tenemos un grupito para una plantación de iglesia, así que le pedimos sus oraciones. Bueno, el Señor me ha dado la oportunidad de escribir para varios ministerios: Coalición por el Evangelio, EVI, Soldados de Jesucristo, Laigo en Mujeres, a ver que no se me quede ninguna, viva nuestros corazones. Y por lo tanto, el Señor, por su gracia, me permitió escribir el libro 7 disciplinas espirituales para la mujer. Este libro, bueno, mi hermana está sacando allí la página, que pueden verla en liliana.yambes.org. En la página tenemos todo, mujer viviendo coram Deo, ¿no? En la presencia de Dios, bajo la autoridad de la palabra y para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Entonces, en esta página fue realmente las hermanas que me escribían y me decían, ¿por qué no ubicas todos los escritos en un solo lugar? Así que de esa vino la idea, y por lo tanto está recién sacadita del horno, como digo yo. ¿Verdad? Así que el hecho es poder subir los artículos, que he escrito, y el día miércoles tenemos podcasts, los miércoles, pero de estos mismos escritos. Resulta que muchas mujeres, ustedes saben, o mientras estamos en las labores de casa, o vamos en el carro, o podemos compartir con otras, podemos escuchar el artículo, ¿no? Entonces, esto hay más facilidad para que las hermanas lo compartan también con sus congregaciones y con otras personas que no tienen al Señor, y sea una oportunidad también de conocer el Evangelio. Así que esto lo estamos haciendo. Tenemos muchos proyecticos que vienen para el próximo año. Así que puedes seguirme ahí. Es una bendición poder tener, ¿no? Cosas como esta. Bueno, nos vamos un momentico a una pausa, y cuando regresamos, yo sé que estamos conversando las dos, déjame ver cómo, espérese un segundo, espérese, usted sabe que la batalla continúa, la victoria es cierta. Nos vamos un momentico a una pausa. Cuando regresemos, vamos porque usted me decía que las hermanas, que hay un artículo cada semana que se publica acá en la página, pero que aparte de eso, las hermanas pueden seguirla en otras, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Y yo quiero que nos vayamos a una pausa, y cuando regresemos usted le explica a las hermanas de qué manera se organiza, porque además me gustó muchísimo. Le voy a copiar el sistema tan pronto como consiga. Con que sea para glorificar al Señor. Tan pronto como consiga cómo poner podcast junto, no se preocupe, le copio el sistema. Nos vamos a una pausa, y cuando regresemos usted le explica a las hermanas de qué manera usted publica el artículo y de qué manera entonces ese artículo tiene un seguimiento para que ellas puedan entender exactamente todo lo que sucede. Vámonos a una pausa, enseguida regresamos, no se muevan.
seguimos conversando con nuestra invitada de esta tarde, con Iliana Llambés. La pastora Guaday Butó fue la que nos puso en contacto, la de los hermanos que tuvimos en la última directa que tuvimos en perspectiva, pero ahora estamos conversando con ella porque ella nos va a explicar ahora de qué manera ella ha implementado. Dígame qué día va a estar aquí. Espérese un segundo, me mata el pastor. Voy a estar el 16 de abril, este sábado que viene. Este sábado que viene de julio va a estar ella aquí. La vamos a tener acá en Louisville, Kentucky. Va a estar en la iglesia de la pastora Guaday Butó. Aquí está miren, aquí está la información. Espérense un segundo. Aquí está, va a estar aquí con nosotros. Las 7 disciplinas espirituales para la mujer. Esta va a estar promoviendo su libro y además va a estar aquí. Ahí están los lugares para seguirla. Este sábado va a estar, tan pronto como consiga la pastora me va a freír. Esto va a ser una masacre. Pero estoy segura, la pastora va a dar la información. Yo prometo que se la voy a poner antes que se acabe. Se la pongo en un banner. La dirección de la iglesia y el horario del evento, porque ella realmente me lo envió. Sí, el horario del evento es de 9:30 a 12. Es de 9:30 a 12 y la dirección es 4408 Ajá. Taylorsville Road. Taylorsville Road, aquí, 4408 Taylorsville Road. Ese es un 4218, 4218. Eso debe ser un 4218, pues está en Taylorsville Road. En el 40 es la iglesia de Dios. Sí, la iglesia de Dios. En el 4408. Ajá. En la iglesia de Dios en el 4408 de Taylorsville Road. Es la misma iglesia que estuvo visitándonos con motivo del programa de Perspectivas y tuvimos aquí a los hermanos. Pero ahora, pastora, voy a enseñarles a las hermanas su página de Twitter para que las sigan en Twitter y usted les explique. Bueno, también tenemos el Twitter, @Lili Llambés, también con ese objetivo de que podamos compartir lo que se comparte en la página liliana.llambés.org, lo podemos compartir en Twitter y ahí pueden ver lo que está sucediendo también en la página. También lo comparto en Instagram, @lilillambés.org. Y cuando tú hablabas de cómo compartía los artículos, entonces el artículo sale escrito el día lunes, pero en la semana tenemos una secuencia de las cosas más relevantes o que pueden ayudarte a ir a filtrar como temas, subtemas del artículo y también versículos bíblicos apoyándonos en la palabra de Dios, lo que está en el artículo. Entonces, eso te ayuda a estar refrescándote semanalmente. Y el día miércoles, pues sale el podcast precisamente para poder escucharlo. Y no solamente sale el escrito. Ahí en el podcast también tengo tiempo de oración. También tengo tiempo en que hay tiempo de animar a las hermanas, de que seamos también confrontadas por medio de la palabra, que seamos restauradas, que sea en un momento que estés viviendo según el tema del escrito. Por ejemplo, el pasado, uno de los que salió, ¿por qué no crezco en mi santificación? ¿Por qué no crezco en la santificación del Señor? Entonces, son temas que próximamente va a salir de la amargura a la esperanza, Noemí, la mujer de la Biblia. Entonces, dentro del podcast está el escrito, pero a la vez hay tiempo de oración y hay tiempo palabra edificante del Señor y de poder, las cosas que nos suceden a nosotras las mujeres. Quisiera que pudiéramos hablar, aunque sea brevemente, porque me encanta un tema. Hay un tema ahí que en el del podcast que quisiera que pudiera decir algo. Está ¿por qué no crezco en mi santificación? Que es un tema muy interesante y del cual hay una necesidad tremenda porque están llegando mujeres nuevas que vienen de este mundo tan tremendo en que estamos viviendo. Ansiedad en un cristiano. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos, no de la conferencia. Yo no quiero que la conferencia, como le decía a la hermana Irina, son temas
La ansiedad es algo que pasamos en esta tierra y que lo pasaron hombres y mujeres de la Biblia. Sí. Pero ¿cómo como cristianos podemos caminar en esos tiempos difíciles? Sí. Que hay veces, por ejemplo, como tú decías, mujeres que llegan al evangelio, yo soy una de ellas, que llegué al Señor a la edad de 28 años. Entonces, cuando uno llega y conoce al Señor y es un bebito espiritual. Son muchas las preguntas que vienen, son muchas las cosas que uno nunca ha visto Biblia, nunca ha caminado con nadie. Entonces, ahí en este artículo, ansiedad, ¿qué dice la Biblia sobre la ansiedad? Bueno, la ansiedad la vivieron hombres y mujeres de la palabra que están en la Biblia, pero ¿qué hicieron, no? Y aunque este es un tema, hay muchos, según la sociedad médica, la ansiedad ha crecido, en la gente va por ansiedad grandemente, y con esto de la pandemia fue aún más, ¿no? Sí. Pero ¿cómo caminar nosotros como cristianos? Muchas veces, y esto tenemos que dividirlo, hay momentos de medicina, porque hay que entender, nuestro cuerpo se daña, así como se daña el riñón, se dañan ciertas situaciones del cerebro, se daña el corazón. Bueno, hay que atenderlo médicamente. Entonces, como consejera yo trabajo. Ok, vamos a trabajar con la parte médica, pero vamos a trabajar con la parte espiritual. ¿Ok? Estas dos tienen que ir de la mano. Tú tienes tiroides, yo padecí de tiroides. Son tiempos en que llega la depresión porque las hormonas como mujeres se nos van o bajan, o cuando estamos entrando a esta edad de menopausia en la que ¿cómo llegan todo eso? Pero ¿cómo como cristianas vamos a caminar con nuestras hermanas? Entonces, en este artículo escribo cómo nosotras, cuando no recurrimos a la palabra, sino que recurrimos primeramente a la medicina o recurrimos primeramente a otras personas. Una de las cosas que la página dice, mujer viviendo coram Deo. Coram Deo significa en latín vivir cara a cara delante de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vivimos? El Señor nos ve todo el tiempo lo que nosotros estamos haciendo, pero que podamos ser mujeres que vivimos en la presencia de Dios, que vivimos bajo la autoridad de la palabra y que vivimos para la gloria de Dios. Como la palabra lo dice, 1 Corintios 10:31, todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, lo hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Y qué fue, hermana Liliana, qué podría, es decir, usted como consejera, si tuviera que recomendar en tiempos como este, donde tanta situación hay, aún entre cristianos? Oye, usted que tuvo oportunidad de viajar aquí cuando estaba la pandemia y ahora está viajando por otros lugares en América Latina, si tuviera que decir a una hermana, como nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de hermanas que oramos fielmente cada día a las 3 de la tarde, y aún entre estas hermanas he encontrado que a veces están, tengo una situación, mis hijos tienen tal cosa, yo estoy pasando, estoy deprimida, estoy ansiosa. ¿Cuál es el consejo cuál es el consejo ideal? Y ya sabemos que la parte médica la persona debe tenerla en cuenta, porque siempre puede suceder que está pasando por un proceso enteramente natural. Pero en la parte espiritual y la cantidad de oraciones que tenemos, una lástima que no esté aquí la hermana Doris, que es la directora del programa de los equipos de intercesión, la cantidad de personas que piden oración por asunto de la depresión es increíble. Nosotros tenemos una lista interminable. ¿Cuál es lo ideal? ¿Qué es lo ideal para esto? Es decir, si usted fuera a decir en cápsula a una persona que viene con una situación de esa índole, ¿qué le diría? Cristiano. Bueno, ¿no? Cristiano. Una de las cosas es que nosotras debemos de recordarnos el evangelio todos los días. Todos los días debemos que recordarnos que hay un Jesús que nos da esperanza. Esa es una de las cosas. Y cuando vengo con estas hermanas, que en consejería lo he tenido que hacer, hermanas en depresión y todo este tipo de cosas, camino, ¿cómo está tu tiempo con Dios? Y de ahí viene el hecho de escribir 7 disciplinas espirituales para la mujer, precisamente por ver el tiempo personal primero mío,
que fue el hecho que no conocía yo nada de la Biblia. Me arrepentí por un programa de televisión que conocí el Evangelio, pero ¿y ahora qué? No conocía a un cristiano de carne y hueso, ¿no? Entonces, todo este tiempo caminando y caminando luego en el campo misionero con mi esposo, 20 años oraba yo al Señor, ¿cuándo podré escribir algo? Pero no, gracias al Señor que me cogió la fuerza y pude escribir esto. Y una de las cosas es que en nuestros tiempos devocionales no recurrimos a la palabra. No recurrimos a la palabra, que es la que nos enseña, que es la luz de nuestro camino, que es la que nos confronta, que es la que nos anima, la que nos restaura el alma, dice la palabra. Entonces, el recurrir a la palabra de Dios, el recurrir a la oración bíblica, esto también lo explico en el libro, porque estamos muy acostumbradas a repetir oraciones como los papagayos. Y hay veces estamos orando y a todas nos pasa, de que estamos pensando, hay que ir a pagar la factura del teléfono, hay que pagar la luz, se quemaron los frijoles, ¿no? Y viene la ansiedad y nos enfocamos más en el problema que tenemos, en la situación que tenemos, que realmente enfocarnos en Dios, en saber que Él nos tiene en el hueco de su mano y que es soberano y que nada de lo que nosotros estemos viviendo está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué decidimos hacer? Entonces enseño cómo orar la palabra de Dios, cómo nosotros oramos la palabra de Dios. El Salmo 23 es algo que lo tomo como ejemplo. Señor, pastorea mi corazón. Pastorea. Y ahí voy enseñando cómo podemos orar la palabra y cómo lo podemos glorificar al Señor y cómo el Señor en el Espíritu nos va dando esa paz y esa tranquilidad, ¿no? El hecho de ayuno bíblico no significa que si usted no ayuna está en pecado, no. ¿Cómo hemos perdido el tiempo de los ayunos bíblicos, ¿no? Sí. Y que el ayuno bíblico no es torcerle al Señor el brazo. El ayuno bíblico es para glorificar al Señor y para rendir nuestra vida espiritual, aunque sí podemos, Señor, ayúdanos a esta decisión, a hacer tu voluntad. Dirígenos, guíanos. Guíanos. Entonces, la importancia de nuestra iglesia local, hermanas. La iglesia local es muy importante porque ahí es donde nosotras crecemos, ahí es donde escuchamos la palabra, ahí es donde tenemos hermanos y hermanas, y nosotros como grupo de mujeres tenemos mentoras, tenemos mujeres más ancianas que caminan en ese momento dificultoso con nosotros. Que han pasado por eso. Que han pasado ya por eso. Mujeres que ya, por ejemplo, qué día estaba conversando con una hermana, tiene hijos que ya van a salir de su casa. O sea, yo ya viví eso, yo viví el tiempo de embarazo. O sea, cómo el Señor te restaura en esos momentos. Entonces, en esos tiempos de depresión, sacando la parte médica, que es muy importante revisarla, más que todo, estamos viviendo el corandeo, estamos viviendo esas disciplinas espirituales, estamos sirviendo en nuestra iglesia local, porque déjeme decirle, el servir con nuestros dones y talentos en nuestra iglesia local, a usted la va a desestresar porque usted va a estar ocupada glorificando al Señor. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes. Un grupo de apoyo como mentoras ancianas que caminen contigo a enseñarte la palabra, a estudiar la palabra y también a interpretar correctamente la palabra. Porque cuando no estamos interpretando correctamente la palabra, es cuando se cometen errores y es cuando se le crea a las personas una ansiedad y una cosa que... Pero cuando tú puedes interpretar correctamente la palabra, ya tú puedes dar descanso. Oye, es que esto dice esto por esto, ¿no? No sacar versículos aleatorios y me tocó Judas se ahorcó, ahora me voy a ahorcar yo también, ¿no? Entonces, es bien importante que podamos estudiar y caminar y aprender de otros, porque todos los días aprendemos algo de alguien. Sí, siempre tenemos algo que aprender de alguien. Tenemos algo que aprender. Pues entonces, estamos ahí con el tiempo, pero de todas maneras, no queremos irnos sin que usted pueda seguir
Ya sabe cómo la puede seguir en Twitter, sabe cómo puede entrar a su website. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida para que usted sepa cómo puede seguir a la misionera Liliana Yambés también en Facebook y además estar listo para estar entonces con ella este sábado 16 de julio a las 9:30 en la Iglesia de Dios, allí en Taylorsville Road, aquí con la pastora Guaday Butó, con los profesores de las clases de perspectiva. Es decir, si se pierde eso porque usted se lo quiere perder, pero en realidad la vida, ahí están los profesores de perspectiva, va a estar la misionera Liliana Yambés con su nuevo libro, va a traerlo, ¿verdad? Sí, estoy ahí con el libro, las hermanas de esta iglesia lo han hecho. Sí, ¿me entiende? El libro va a estar allí a la venta. Usted va a tener a la autora del libro para que le diga por qué, en qué circunstancias y por qué ella escribió eso, qué quiere decir para responder a sus preguntas. Es decir, no hay razón ninguna para que usted no atienda este sábado a este evento. No se muevan, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Pues aquí volvemos, aquí estamos con nuestra misionera, nuestra invitada de la tarde de hoy. Una delicia, qué cantidad de temas. Aquí estoy yo tratando de ver de qué manera me las arreglo para lograr sacarle algo de la información antes del sábado. Aquí la tiene, esta es su página de Facebook, sígala. Ya yo le di me gusta, usted la sabe que tiene Liliana Yambés page. Aquí están acerca de su libro, Las 7 disciplinas espirituales. Este me imagino que es su señor esposo. Así mismo. Y entonces aquí tenemos rendición de cuentas bíblicas, parte esencial del discipulado. El discipulado bíblico demanda los dones. Mira a mí, qué interesante. El discipulado bíblico demanda los dones y la participación del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Este tema es tan especial. Un discípulo se forma y crece debidamente por medio de la predicación, enseñanza, adoración y compañerismo. Todo esto apegado a las escrituras. Aquí viene la pregunta de los 7 millones. Y con esta pregunta cerramos. En las iglesias del tiempo del COVID, ¿de qué manera? Porque usted sabe que hay iglesias que aquí, por lo menos no sé qué tal, usted está viajando por allá abajo por Sudamérica, yo me imagino que puede haber visto, no sé cómo se ha comportado por allá. Yo me acuerdo que en medio de la pandemia, hermanos de Guatemala me decían que una cantidad de pastores habían muerto, que aquello era horrible. Aquí hay iglesias que no han abierto. ¿Qué puede decirle en breves palabras a estas hermanas? Bueno, una de las cosas es que yo estaba viviendo en México, estábamos nosotros viviendo en México y la situación era bastante difícil, tenía comunicación con muchos hermanos y hermanas de diferentes lugares y cada país tenía su situación, cada lugar tenía su situación y cada ciudad tenía su situación. Pero nos dio el Señor la oportunidad de tener el Zoom, el Skype. Y no había por qué, teníamos la oportunidad y eso lo hicimos en nuestra iglesia local. Nuestros pastores, como mi esposo, el pastor de la iglesia en la que nos congregábamos, nos dieron luz verde para nosotras seguir con el discipulado de mujeres, seguir el tiempo de oración por Facebook Live, lo hicimos. Así que seguimos conectados con nuestra iglesia local. Cuando ya el gobierno y ya toda la situación, la iglesia, los pastores entendían que ya podían abrirlo, sí. Pues fuimos atendiendo y nos fuimos reuniendo dentro de las iglesias y fuimos reuniéndonos en los grupos pequeños en casa que teníamos. Ahora hay cosas que hemos seguido haciendo por Zoom, pero necesitamos congregarnos de nuevo. Sí. Necesitamos estar como cuerpo de Cristo porque los aviones están llenos, hermana, y van a vacaciones todo el mundo. Pero y entonces a la iglesia sí hay el pero, ¿no? Entonces tenemos que ser muy sabios en esto y pedirle, como dice su palabra, sea que comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces el congregarnos es un mandato del Señor, el crecer juntos es un mandato del Señor como iglesia local. Entonces, según también tu salud, yo tengo una salud bastante quebrantada y pues hubo un tiempo que me lo prohibieron hacer por la situación del área donde yo vivía.
pero inmediatamente ya se pudo, ya, y vacunas y ya, y hemos viajado por toda parte y hemos enseñado por toda parte, aún en pandemia, y bueno, el Señor le ha placido guardarnos en ese sentido. Hemos tenido nuestras cositas de gripe y eso, pero hemos continuado. Entonces, yo sí animo a las hermanas de nuevo volverse a congregar y volver a los grupos pequeños y hacerlo, porque es lo que el Señor nos dicta en su palabra. Y más para las mujeres. Todo el mundo necesita, porque uno de los grandes problemas que trajo la pandemia fue el problema de enfermedades mentales relacionadas con la soledad y el aislamiento. La soledad, ajá. Y entonces, y las mujeres que somos tan propensas a la conversación, a la palabra, nosotras necesitamos hablar con alguien. Así mismo. Claro, porque nosotras, el Señor nos creó más relacionales, nos creó que hablamos más. Usted ve, Ira y yo, que estamos hablando bastante. Aquí nos dejan 10 horas a nosotras. Pero es importante, es hermoso ver cómo el Señor nos enseña en su palabra, el de unánimo juntos, orar juntos, ser parte de una iglesia local para crecer y para restaurarnos. Pues entonces, ahí lo tenemos. Este es el mensaje de nuestra misionera, la hermana misionera y pastora Liliana Yambés, que llega este fin de semana desde Panamá con su libro Las 7 disciplinas espirituales de la mujer y con toda una tremenda caudal de experiencias que compartir en las breves horas que estará aquí, que yo creo que prácticamente casi que no le va a dar tiempo. Yo digo, con todo el conocimiento que tiene, el tiempo de las 9:30 a las 12, simplemente uno lo que va a hacer es arañar la superficie y no va a poder pasar de allí. Va a ser algo muy importante. No queremos que se lo pierda. Por favor, quédese allí. Es algo que es absolutamente esencial que esté. Y así con esto terminamos. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros vamos a estar este fin de semana. Nosotros tenemos un tremendo evento en Evangel y yo canto en el coro, pero aunque sea un rato, yo me cuelo, salgo disparada corriendo, aunque tenga que correr de una iglesia para la otra por todo el 265, pero que sea de nada. Pues espero que definitivamente poder saludarla aquí este fin de semana con el favor de Dios aquí en Louisville. Una y otra. Espero que esta no sea la última entrevista que tengamos. Seguro no, que no, eso nada, no se piensa que esto se va a quedar. Muchas gracias, gracias por la invitación. Esto no se va a quedar así. Esto vamos a conversar porque hay temas de la página Irina Baptist, nosotras en casa, donde hemos hablado de esas cosas y aunque sea un poco de conversación podemos darles a ellas. De cualquier manera, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque el Señor la bendiga y la guarde, su salida y su entrada, para que la tengamos aquí con toda bendición. Y sobre todo, bueno, pues gracias y gloria a Dios por todos los años de trabajo, por todos los esfuerzos, por todas las cosas que el Señor le ha permitido hacer. Gracias. Así quedamos, muchachos, tomándole el pulso al país, como siempre. ¿Qué hacemos nosotros? Estas somos nosotras en casa, tomándole el pulso al país y latiendo desde el corazón de América. Y ahora, con una tremenda bendición que es que estamos creciendo, iré hasta Panamá. Así que vamos, bye bye. Bye.